Muy bien, buenas noches, Darwin. Gracias una vez más por estar presente con nosotros aquí en estas jornadas del Programa Nacional de Formación y Trascendencia Política Spartacus. Esperamos, esta es la última jornada contigo y justamente el tema que habíamos quedado es ver la importancia de las luchas sociales y nos encargaste una tarea de ver una película para comentar sobre esa película el día de hoy, porque realmente es importante tener ejemplos concretos de luchadores sociales, ¿no? En este caso de la selva amazónica del Brasil. Así que, adelante, Darwin. Gracias, estimado César, compañeros, amigos, qué gusto saludarlos esta noche. Siempre es un gusto estar acá. Pido disculpas que la semana pasada, pues por temas particulares no pudimos conectarnos, pero bueno, acá estamos y hay que avanzar, ¿no? Muchísimas gracias, César, una vez más, y a todos los amigos, felicitarles por estar esta noche aquí conectados. Yo sé que hay mucha gente que pudiera estar haciendo otras cosas muy importantes en su vida, pero nada va a igualar a una persona capacitada, Haciendo un resumen, antes de entrar un poco en el tema de la tarea que habíamos enviado, son de broma, digo tarea, más bien una distracción que quería que se peguen ahí, y de paso aprendíamos algunas cosas. Sí, yo creo que la mayoría que estamos aquí ya nos conocemos. Soy Darwin Pereira Chamba, soy asambleísta por la provincia del Oro, nacido acá en un cantón de la provincia que se llama Las Lajas, un cantón agrícola por excelencia. Nacido en el campo, vivo de los 4 años en Machala. Generalmente siempre regresaba a la finca de mi abuelita hasta los 16 años. Hay una lucha permanente, he sido todo un luchador social siempre. Estaba en la dirigencia social, en la dirigencia de mi barrio, en la dirigencia social, hasta que hace 16 años aproximadamente entré a Pachacutic. He estado 16 años cargando la bandera de Pachacutic, no he pertenecido a ningún otro movimiento. Acá en el Oro, en una provincia bastante difícil, ustedes saben que Pachacutic no era muy bien visto en la costa. Fue muy difícil capacitarnos, aquí esto nos ha costado plata y persona, y luego de 16 años de militancia dura, estar en las luchas, estar en las marchas, estar en las protestas, nos aventuramos, tomamos la decisión de ser candidatos y aquí estamos, somos ahora electos asambleístas, quizás como un reconocimiento a esa lucha de no haber estado en ningún otro partido, sino acá. En un momento bastante difícil para el país, ¿no? La asamblea pues en este momento se debate en una crisis institucional muy dura. Yo diría que incluso está en una crisis moral, hay muchas denuncias de corrupción a ciertos compañeros. Y bueno, tampoco es que esperábamos llegar a un convento, ¿no? Sabíamos que este es un tema casi recurrente. Y esto pasa por un detalle, compañeros, y por eso siempre yo insistiré mucho en el tema de la capacitación. Es muy fácil engañar a la población en el momento de elecciones. Es muy fácil. Lamentablemente, hagamos lo que hagamos. Unos han dicho que se vaya a la casa a la asamblea. Yo no tengo ningún problema en irme a la casa, me iré con la frente en alto. Pero resulta que van a volver a ganar los mismos y quizás peores. Porque este país se ha convertido en el país de no educar a la gente, de burlarse de la gente, de engañar a la gente. Hay un adagio romano que viene desde la época romana en la que los emperadores decían, dale pan y circo al pueblo y el pueblo será feliz, ¿no? Entonces hoy vemos que las campañas electorales son prácticamente verdaderos movimientos de millones de dólares. Yo que estoy en el mundo de la política y asumo que ustedes también les ha de pasar lo mismo, ustedes escuchan que no cualquiera puede ser candidato, no porque a lo mejor no le den espacio en un partido, hoy día hay partidos de sobra que andan buscando por candidatos. El tema está en que se ha hecho muy mercantilista la política, que si usted va con un discurso de querer cambiar el país, de que quiere hacer cosas mejores, proponer leyes mejores para este país, pero si no llega con una funda de comida, si no llega con una botella de cerveza, si no llega con cosas que la gente le atraigan, si no llega con payasos, con circo, con espectáculos, con cantantes, poca gente va a querer votar por usted. Poca gente, y eso es lo que les pasa a muchos líderes sociales, ¿no? De que no tienen los recursos. Las campañas se han convertido en eso y por eso tenemos lo que tenemos, la clase política que tenemos, ¿no? Hoy en día nos gobierna un banquero
y muchos le reclaman al banquero que por qué está haciendo eso, pero o sea, no es novedad, pues está haciendo lo que por su naturaleza ha sido, pues, ¿no? Gobernar y tratar a los demás como que eso fuera una hacienda. O sea, para mí no es novedad lo que está haciendo Lazo. Yo creo que quienes votaron, yo no voté por él, pero los que votaron por él sabían que él iba a hacer esto. O sea, para mí estaba claro. Quisimos proponer otra tesis al país, lamentablemente no se pudo. Y en resumen, es eso lo que yo he venido insistiendo del tema de la capacitación y sobre todo de la conciencia social. Aquí hay una frase parece que fuera muy sencilla, parece que no significara nada, pero que significa muchísimo, la conciencia social. Y eso debe llevarnos un poco a reflexionar. A tener conciencia social implica estar capacitado. Tener conciencia social implica que no porque me lo dice un noticiero, o porque me lo dice una chica muy voluptuosa, o porque me lo dice un señor que parece ser muy serio, que es el dueño de la verdad, yo tengo que creerle. La televisión es una forma de dominar a la población, ¿no? Y entonces hay que aprender muchas veces hasta interpretar las noticias, ¿no? Entonces, y obviamente causar incidencia. Eso quizás como un poco de resumen. Quizás también puedes decirles que desde la asamblea, ya ahora asambleístas, pues nos vemos acá en una pelea terrible en la asamblea, pero tratamos de hacerlo mejor por nuestra gente. Yo tengo presentado 4 proyectos de ley, todos revolucionarios. Uno contra la banca, para bajar los intereses y permitir el ingreso de la banca extranjera. Otro contra los evasores del SRI, para que ya no se persiga solo el representante legal de una compañía que le robó al Estado, sino que también se persiga a los accionistas, que son generalmente los que se llevan la plata. Otro proyecto de ley para eliminar las pensiones vitalicias, que por aquí lo veo Andrés, no sé si se nos fue, pero por aquí lo veo Andrés, con quien empuñamos esta lucha de eliminar las pensiones vitalicias a presidentes, a expresidentes y vicepresidentes que cobran $4,200 en el caso de los expresidentes y $2,400 en el caso de los vicepresidentes sin hacer nada. Y por último son hereditarios. Eso no puede ser, ¿no? Otro proyecto de ley para eliminar la discriminación en las compañías a los socios que tienen menos de 10% de acciones. No sé si ustedes sepan, pero esos socios, por ejemplo, no tienen ni voz ni voto en las compañías. No pueden denunciar, no pueden hacer nada, a menos que su capital, su accionario supere ese valor. Cosas como esas son proyectos revolucionarios. El proyecto de eliminación de las pensiones vitalicias es el proyecto que más adelantado está. Ya pasó el primer debate, está listo para el segundo debate. Aquí quizás una lección que pudiera dejar esta noche y que ojalá quede como parte de este curso. En la asamblea los proyectos de ley se aprueban en 2 debates. En 2 debates. Siempre un proyecto de ley, usted va a escuchar del debate, el primer debate, el segundo debate. Cuando usted escuche el primer debate es porque ese día no se va a aprobar. Ese día solo se van a recoger observaciones. Dice la ley que luego de 3 meses tendrá que haber un segundo debate, máximo 3 meses, puede ser en una semana, en un mes, pero en un máximo de 3 meses debe haber el segundo debate. Es decir, entre el primer debate y el segundo debate no puede haber más de 90 días. Y en esos 90 días se tienen que recoger todas las observaciones y pulirlas y queda listo en el segundo debate. Cuando ya se viene el segundo debate, es cuando se convierte en ley o en cuasi ley. ¿Por qué digo esto? Porque el procedimiento establece que después de los 2 debates en la asamblea, después del primer debate, después del segundo debate, que ya prácticamente es como va a quedar la ley en el segundo debate, pasa a manos del presidente. Y es el presidente quien decide si lo aprueba como se lo hemos enviado o si lo veta. Veta quiere decir objetar, oponerse. Y dice, no estoy de acuerdo, por lo tanto, no pasa. Y ahí hay 2 alternativas, 2 herramientas para el presidente. O lo veta parcialmente, es decir, me parece que estos artículos deben cambiarse, estos artículos deben cambiarse, eso se llama un veto parcial, una objeción parcial, y lo regresa a la asamblea, no para que la asamblea apruebe lo que él dice, sino para que la asamblea diga, ¿estamos de acuerdo con el presidente o no estamos de acuerdo y queremos que siga como lo hemos aprobado nosotros? ¿Ya? Entonces, recordemos, primer debate, segundo debate, veto del presidente, y si es parcial, regresa a la asamblea. Parcial es porque solo arregló determinados artículos del proyecto de ley, que pide que los corrijan, y es la asamblea la que al final decide, obviamente por votación. Si se allana lo que dijo el presidente, puede ser que el presidente tenga razón, no diga alguna cosa el presidente, se razona, se debate en la asamblea, y finalmente después de esa votación, el proyecto pasa ya al registro oficial, ya no regresan del presidente de nuevo. Ojo que estábamos en veto parcial, ¿no?
primer debate, segundo debate, manos del presidente y él decide vetar parcialmente. Ese es un caso. Si es veto parcial, regresa a la asamblea para que la asamblea se vuelva a pronunciar. Y después de la asamblea, se convierte en ley, pasa al registro oficial. Ese es veto parcial. Veto total es cuando, asimismo, primer debate, segundo debate, llega a manos del presidente y el presidente dice, no estoy de acuerdo con nada. Y mi objeción es total. Y lo niega. Y es como una negación. El veto total es una negación total. Dice, se niega totalmente, o la palabra técnica, pues, como se conoce en derecho, se veta totalmente. Y cuando hay un veto total es gravísimo. Porque no vale de nada ni el primer debate, ni el segundo debate, ni todos los aportes que pudieron haber habido a la ley. Si al presidente no le gusta nada de la ley, él la veta totalmente. Vetar totalmente quiere decir que no está de acuerdo con nada y le da de baja. Repito, sin importar los debates que han habido en la Asamblea. Es una potestad que él tiene. Es una potestad muy poderosa que yo creo que en algún momento tendremos que debatir a ver cómo se reforma eso. Porque él puede decir, les repito, que no importa que la Asamblea haya debatido en primer debate, que no importa si participaron 1 millón de actores en la construcción de la ley. Y él decide vetarla totalmente, la ley se cae. Y dice, todavía es más grave lo que dice la ley al respecto de los vetos, que cuando hay veto total, la Asamblea no puede volver a tocar esa ley 1 año. Queda bloqueada. Queda bloqueada, es decir, repito, primer debate, pueden ir los actores sociales, pueden ir los dirigentes, pueden ir los docentes, qué sé yo, los que tengan interés en la ley. Todos pueden discutir. En la Asamblea no le negamos ese aspecto a nadie las puertas. Todos pueden ir, ayudan en la construcción de la ley, llega el segundo debate, se vota, que se consiguen los votos para que se apruebe la ley y llega a manos del presidente. Ya les indiqué, si es veto parcial, la Asamblea puede volver a pronunciarse. Si está de acuerdo o no con el presidente, o se ratifica en lo que la Asamblea dijo. Pero si es veto total, si es que el presidente dice, no estoy de acuerdo, no la regresa, bueno, la regresa a la Asamblea, pero dice la ley que la Asamblea no puede tocar la ley 1 año. Es decir, tiene que recibir la ley y guardarla 1 año. Mañana ha quedado. Solo después de 1 año, perdón. Solo después de 1 año se la puede volver a tocar a la ley. Es gravísimo cuando hay veto total. Es muy grave, ¿no? Y yo repito, creo que eso algún día tendremos que arreglarlo en la ley. Pero así dice la legislación ahora y así es como debemos proceder. Entonces, esas son las formas como se construye una ley. ¿Quién puede presentar un proyecto de ley? Solo los asambleístas. Directamente. Si yo, asambleísta, tengo un proyecto de ley, voy y lo presento en la secretaría, en la ventanilla que está en la asamblea en la parte baja. Pero si un ciudadano común que no es asambleísta quiere presentar un proyecto de ley, debe recoger firmas. Debe recoger firmas. Me parece que es el 1.5% del padrón. No tengo ahora mismo la ley no tengo la ley ahora mismo en la cabeza, pero es un porcentaje grande de firmas. Y va con esa cantidad de firmas y las firmas que recogió le avalan para que presente un proyecto de ley. Y pasa exactamente lo mismo, como que lo hubiese presentado un asambleísta. Va a primer debate, los asambleístas dicen estos artículos estamos de acuerdo, estos artículos no estamos de acuerdo, y va pasando al segundo debate, en el segundo debate se vota, y puede ser que termine como la presentó el ciudadano, con esa recolección de firmas que pudo haber hecho, que siempre es difícil el tema de la recolección de firmas, casi nadie lo hace, porque es muy difícil recoger firmas, pero cuando lo han hecho, tiene que someterse a lo que vaya a pasar dentro de la asamblea, que hay asambleístas que sí están de acuerdo, que hay asambleístas que no están de acuerdo, al final es un tema de votos, una vez que se tienen los votos, se la aprueba. Y obviamente corre el riesgo de que el presidente también pues diga, la veto parcialmente, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Sí, hay esas dos formas de que ingrese una ley a la asamblea para que pueda ser tratada. Tiempos en que se puede aprobar una ley. Bueno, puede aprobarse en 6 meses, puede aprobarse en 1 año. Hay leyes que no se han aprobado en 4 o 5 años, se han quedado ahí, durmiendo el sueño de los justos. Es un tema que se ha ido corrigiendo. Hoy en día ya hay plazos, pero
siempre hay un poco de prioridades, porque en la ley a tiempo presente, para que ustedes tengan una idea, más o menos hay de 650 a 700 leyes presentadas. Para que ustedes tengan una idea. O sea, eso es prácticamente misión imposible. Nosotros tenemos leyes desde el 2015 que han sido presentadas, de lo que hemos encontrado ahora que estamos en la asamblea y que llegamos. Hay leyes que han llegado a la asamblea desde el 2015 y no se tratan. Es que es difícil tratar todas las leyes. Tratar una ley es bastante intenso. Es bastante difícil. Porque hay que recibir a la sociedad civil para que opine sobre esas leyes. Las leyes se tratan en una comisión. Les había comentado la vez pasada que dentro de la asamblea estamos distribuidos en 15 comisiones. Los 136 asambleístas pertenecemos a 15 comisiones distintas. ¿Sí? Los 136 asambleístas pertenecemos a 15 comisiones distintas. ¿Por qué digo 136? En total somos 137 asambleístas. Pero la presidenta o el presidente de la Asamblea Nacional, de acuerdo a la ley, no puede pertenecer a ninguna comisión. A ninguna comisión. El presidente de la Asamblea Nacional tiene que dedicarse a dirigir la Asamblea y por lo tanto él no se le asigna ninguna comisión. El resto, todos tenemos que pertenecer a una comisión. En mi caso, como les había indicado en sesiones anteriores, pertenezco a la Comisión de Educación. Eso en temas leyes, a breve rasgo, cómo se trata. Pero en la Asamblea también se toman resoluciones. No solamente aprobamos leyes, también aprobamos resoluciones. Le voy a poner un ejemplo. Resolvemos como Asamblea convocar a un ministro para que vaya al pleno. Cada que yo diga pleno, creo que esto ya les expliqué, me estoy refiriendo al espacio físico donde estamos los 137 asambleístas. Eso es el pleno. Los 137 asambleístas reunidos, eso es un pleno. Siempre se llama sesión del pleno, sino que para cortar un poco la palabra, siempre decimos el pleno. El pleno es la sesión de todos los asambleístas. Cuando hay sesión del pleno, estamos ahí los 137. Entonces, una resolución podría ser, resuelve el pleno convocar al ministro tal. ¿Ya? Entonces, también se puede aprobar ese tipo de resoluciones. Entonces, podemos aprobar resoluciones o podemos aprobar leyes. Otra resolución que podríamos aprobar, los acuerdos, por ejemplo. La Asamblea resuelve que se confiera un homenaje, un acuerdo a la bandera nacional, al ejército ecuatoriano por haber ganado una guerra. No sé, se me ocurre, no estoy solo lucubrando ahora mismo. Es decir, son resoluciones que puede tomar la Asamblea. Las resoluciones, a diferencia de las leyes, las resoluciones se aprueban en un solo debate. ¿Sí? No se olviden, las leyes se aprueban en 2 debates. Las resoluciones en un solo debate. Y esto yo ya tengo alguna experiencia muy importante porque yo he sacado algunas resoluciones de la Asamblea como asambleísta. En 2 ocasiones he pedido que sea convocado el ministro de Agricultura. Las 2 veces que he pedido que sean convocados, una vez que han ido al pleno, prácticamente ha sido su sentencia de muerte porque después de esa convocatoria se han renunciado. Ahora, tanto las resoluciones como las leyes necesitan un número mínimo de votos. Un número mínimo. La mayoría absoluta, ¿ya? Para una ley, cuando usted hable de mayoría absoluta, se refiere a 70 votos o la mitad más 1. La mayoría absoluta es la mitad más 1 de los miembros de la Asamblea. Entonces uno divide 137 para 2, da 68.5. En total saldría 69 para redondearlo. Entonces, más 1, 70. Con 70 votos se aprueban las leyes. Las resoluciones, en cambio, se aprueban. Las resoluciones, en cambio, se aprueban con mayoría simple. ¿Qué quiere decir mayoría simple? La mitad más 1 de los presentes en la reunión. Vamos a suponer que ese día solo vemos 120 asambleístas. Una resolución se aprobaría con la mitad más 1. La mitad de 120, 60. Más 1, 61. Es decir, necesitaría 61 votos para aprobar una resolución si es que hubieran 120. Si hubieran 100, para hacer números redondos. Si hubieran 100 presentes en la sesión del pleno y estamos votando por una resolución, basta que esa resolución tenga 50 más 1, 51 votos y ya se aprueba.
así se aprueban las resoluciones, no son tan exigentes. Pero para aprobar una ley, obligatoriamente la mitad más uno de la cantidad de asambleístas que somos. Como somos 137, repito, haciendo las cuentas, la mitad más uno sale 70. Y hay temas que requieren una votación superior, que se llama mayoría calificada. La mayoría calificada son las 2/3 partes de la asamblea. En pocas palabras, 92 votos. La mayoría calificada se utiliza para enjuiciar al presidente de la República. Si queremos seguir un juicio político al presidente de la República, necesitamos 92 votos. Pero si le queremos seguir un juicio a un ministro, se necesita 70 votos para convocarlo. Estoy hablando del llamado recién, no para censurarlo, sino para llamar a juicio político a un ministro, 70 votos. Pero para llamar a juicio político a un presidente de la República, 92 votos. Y hay muchas otras cuestiones, quizás ahora fue un poco extenso de definir cuándo más se requieren 92 votos. Las amnistías. Las amnistías. Para dar amnistías o indultos que sí puede dar la Asamblea, se necesitan 92 votos, es decir, mayoría calificada. Recordemos que la amnistía o el indulto significa la extinción de la pena. Puede ser que incluso ya esté cumpliendo la pena. Y si la Asamblea le concede, se extingue la pena. Ahí termina la pena que esté cumpliendo. Sea a través de amnistía o sea a través de indulto, que hay ciertas reglas y ciertas diferencias para cada uno de estos dos casos. Y no se le puede dar a cualquiera. Si alguien está cumpliendo una pena, por ejemplo, por haber robado al fisco, por delitos de corrupción, no puede ser beneficiario de una amnistía ni de un indulto. No puede ser, no por la Asamblea. El presidente sí puede conceder eso, pero solo en casos de enfermedad catastrófica, dice la ley. Ya un poco, en algún momento pudiéramos estudiar eso quizás más a fondo. Pero, por ejemplo, para el caso de amnistías o indultos, si no hay los 92 votos, no pasa, no se concede la amnistía. Otros casos, para censurar, cuando hay un juicio político. Por ejemplo, yo seguí un juicio político en la superintendente de bancos. Para censurarla, para destituirla del cargo, se necesitaba 70 votos. Pero para destituir a un ministro de Estado, destituir, es decir, después de que ya se hace el juicio, se demuestra que es culpable y tantas cosas, para destituir a un ministro se necesitan 92 votos, nuevamente mayoría calificada. Quizás no quiero que esta sea una parte que se graben de memoria, sino lo que quiero es que entiendan que hay 3 tipos de mayorías en la Asamblea. Mayoría simple, que es la mitad más uno de los presentes. Repito, mayoría simple, mitad más uno de los que estén presentes en la sesión. Si hay 100 en la sesión, mayoría simple sería 51. Así de sencillo. Mayoría absoluta, mitad más uno del total de asambleístas. Del total de asambleístas. Así no estén todos presentes. Pero si dice la ley que se necesita mayoría absoluta, quiere decir que se van a necesitar 70 votos, como está actualmente conformada la asamblea. Y mayoría calificada, 92 votos. Es decir, las 2/3 partes. Las 2/3 partes. Entonces, hay 3 tipos de votos por mayoría que se podrían ocupar dependiendo de cada caso. Dependiendo de cada caso. Entonces, cuando usted esté viendo las noticias, generalmente suele transmitir todas las sesiones del Pleno, las transmite la televisión legislativa. Y ahí los que transmiten suelen decir, para esta decisión que va a tomar el Pleno necesita mayoría absoluta. Cuando usted escuche eso, automáticamente mayoría absoluta, mitad más uno de los 137, es decir, 70 votos. Y si la locutora o locutor dice, para esto necesitan mayoría simple, usted ya debería saber inmediatamente, basta, habrá que contar cuántos hay, la mitad más uno de los que están presentes es cerrado. Y si le dice, para esto necesitan mayoría calificada, usted debe saber que ahí se necesita 92 votos. En resumen, 3 tipos de mayoría. Mayoría simple, mayoría absoluta y mayoría calificada. Así, con eso con esos números se juegan en la asamblea, ¿no? Depende qué se va a hacer y ahí usted sabe qué es lo que va a necesitar. Las leyes se aprueban con mayoría absoluta, con 70 votos. Si no hay 70 votos, no se aprueba una ley. Así. ¿Qué pasa si no se aprueba? Se archiva porque no dieron los votos. Entonces, ahí como quien dice, ahí muere. Toca volverla a presentar si que alguien quiere volver a tratar.
Eso quizás haciéndoles un poco de números, que a veces es un poco confuso este tema, no quisiera que se lo aprendan, en realidad la ley es extensa, tiene más de 100 artículos, la ley de la función legislativa, pero quizás es la parte medular de cómo funciona internamente la Asamblea, de cómo se mueve. Es decir, si mañana alguien quiere aprobar una ley, por ejemplo, ahora estamos con Andrés, que lo veo por aquí, que ya lo vi que se asomó en una ventana de estas, si queremos que se apruebe la ley para eliminar las pensiones vitalicias, porque lo tenemos que hacer mediante ley, necesitamos 70 votos. Si no tenemos 70 votos, no podremos eliminar las pensiones vitalicias, para que tengan una idea, porque se necesita mayoría absoluta, es una ley, ¿no? Y tenemos el riesgo todavía que el presidente la vete, pero la pelea en la Asamblea llega hasta conseguir los 70 votos. Es un poco para que tenga claro cómo funciona la Asamblea. Eso quizás un poco en la Asamblea, pero esta noche yo me quería agradecerles a todos por su atención. Me quería más bien despedir un poco haciendo una reflexión, no desde el ámbito político, sino desde el ámbito social. Yo vengo de la lucha social, yo vengo del ámbito social. Yo no soy empresario, mi familia no somos empresarios, somos muy humilde, llegamos a Machala cuando yo tenía 4 años de edad, a las famosas invasiones, a batir lodo. Mi mamá todavía tiene la casa ahí, bueno, ahora ya llegaron a estas cosas, pero donde vivíamos subía la marea, ¿no? Entonces, no vengo de una familia de prominentes políticos, ni de profesionales, ahí vivíamos ganándonos el día a día. Y aspiro a salir así de la Asamblea con la frente en alto. No he hecho daño a nadie sin haber robado un solo centavo. Solo para que tengan ustedes. Yo como asambleísta no he renunciado, o sea, me he resistido, si cabe el término, a cobrar viáticos. Me muevo, ustedes sabrán mucho, estoy en Costa Rica, me muevo aquí, Coñaloja, estoy en un montón de lugares y yo no cobro viáticos. Yo pago el sueldo, lo que se gaste, comida, en pasajes, qué sé yo. Yo no cobro viáticos. Porque me parece que con el sueldo que tenemos no deberíamos cobrar viáticos. Sin embargo, la Asamblea paga viáticos. Paga, si usted se va a algún lado, la Asamblea le paga. Si usted se va a otro lado, le paga el hotel, le paga la comida, le paga todo lo que usted gasta. Yo he decidido renunciar moralmente, porque no es que yo pueda presentar un papel y decir renuncio a los viáticos. No, la ley me faculta y por lo tanto no puedo renunciar, pero no los ocupo. Por conciencia social. Por conciencia social. Te comentaba la primera vez que me presenté, yo, asimismo, a cada asambleísta cuando llegamos nos entregan 3 instrumentos electrónicos, un celular, una portátil y un iPad. Yo renuncié a ello, no recibí ninguno, porque me parece que esos mejor estarían en una escuela en manos de un asambleísta que sí tiene o sí podemos comprarnos eso. Un maestro carpintero, un maestro albañil, cuando va a hacer la obra tiene que ir llevando sus herramientas. ¿Y por qué con nosotros debe ser destino? Eso se llama conciencia social. Mientras menos yo le cueste como asambleísta al Estado, y ya me está pagando un sueldo, me parece que más conciencia social vamos a tener. Lamentablemente no todos los asambleístas hacen eso, pero yo respondo por mí, por Darwin Pereira. Así me formé, así pienso, y así eso creo que no va a cambiar a nadie. No va a cambiar nadie. Yo he dicho que los asambleístas, por mucho poder que tengamos, no podemos dejar de pisar en la tierra. Yo sigo siendo la misma persona, no me muevo con guardaespaldas a ningún lado, camino por el parque, por las calles de mi ciudad sin ningún problema, no tengo ningún inconveniente en hacerlo, no le tengo miedo a nadie, no le he hecho daño a nadie, al menos no creo haberle hecho daño a nadie. No me he enfrentado con la gente de abajo, me he enfrentado con los poderosos, me enfrenté con la superintendente del banco y todos los bancos que la apoyaron, incluso cuando ella ya fue destituida, la Asobanca sacó un comunicado. Los abogados de la presidencia escribían en los periódicos diciendo que yo estaba loco, que he sacado a la mejor funcionaria que tiene el gobierno. Yo no les tengo miedo a los poderosos. El pueblo me dio este poder, así que estamos aquí. Entonces, básicamente, estamos acá
Porque nacimos de la conciencia social, de la lucha social, y aprendimos a no caer en los discursos falsos. Por eso yo les había pedido que desde un principio, que alguien me preguntaba cómo hacer para triunfar en la política, capacitándose. Y les había pedido, como parte de esa capacitación, quizás si en algo yo puedo contribuir, que vean la película de Chico Méndez. Que vean la película de Chico Méndez. La película se llama Temporada de Incendios, en unos lados, en otros lados le llaman Estación Ardiente. Está incluso ya en el YouTube, ahora que estuve revisando. Y vamos a reflexionar esta noche respecto de eso en este segundo momento. Entonces, quisiera saber si de este primer momento, que ya básicamente es más bien un resumen de lo que hemos conversado, ¿hay alguna pregunta hasta ahorita? Si no, pasaríamos ya un poco a analizar quién fue Chico Méndez y qué tiene que ver esto con la lucha social y la conciencia social. Así que soy todo oídos, compañeros. Quedan abiertos los micrófonos para ustedes. Veo que dice aquí Milton Andrade, me ha levantado la mano. A ver, Milton. Señor asambleísta, muy buenas noches. Señoras, señores, realmente es la primera vez que va a participar en Spartacus, que me han invitado. Movimiento que se llama Movimiento Humanista Territorio Nacional. Somos a nivel nacional profesionales, maestros, carpinteros, amas de casa, comerciantes, y quería ponerle como antecedentes a usted eso para que vea con la seriedad y el respeto que merece, poder responderle y hacerle unas 2 preguntas puntuales. La primera me queda siempre en la cabeza, bueno, hemos escuchado las versiones de la prensa, las versiones de opositores al actual gobierno, la opinión de las personas que apoyan al gobierno, y generalmente se genera una cantidad de conceptos que a uno lo dejan confundido. Yo soy abogado y soy arquitecto a la vez, también soy sociólogo, artista de las calles, hago música también, me encanta pintar. Entonces, por ende, creo y veo la oportunidad a usted, Darwin, de hacerle dos preguntas. La primera, habló de las amnistías. ¿Por qué les dieron las amnistías a ciertas personas que no deberían haber tenido, puesto que ellos estaban en procesos ya bueno, en algún caso perseguidos políticos? Yo tengo entendido que sí se puede ser porque está contra los derechos humanos, pero otras personas que han sido delincuentes comprobados y que obviamente son dirigentes políticos, y bueno, no puedo decirle porque no tengo los datos aquí certeros de las sentencias, pero son traficantes de tierras, etcétera, etcétera, que están en proceso y están siendo juzgados. Esa es la primera pregunta. ¿Por qué se les dio de esa manera tan general? ¿Cuál fue el argumento para hacer en paquete? Habló de las amnistías y obviamente no fue su culpa, mi estimado asambleísta, sino fue con consenso, pero yo quiero saber, porque no tengo la idea, por las versiones que he escuchado de las 3 partes, de las 4 partes que estaba mencionando inicialmente. Esa es la primera pregunta. La segunda va en función de lo que está sucediendo ahorita con su coidearia. Bueno, en este caso respeto mucho a la compañera, tuve la oportunidad de conocerle, puesto que yo también trabajé en el Oriente, bueno, yo trabajé en el área petrolera, no le voy a desmentir, toda mi vida, ya soy jubilado y trabajé todo el tiempo en área petrolera y conozco muy bien a la compañera Yori, a muchos dirigentes, inclusive trabajé en el ECORAE. ¿Por qué se genera esta situación cuando debíamos estar ahorita tratando de sacarle al país adelante? No quiero discrepar, insisto, con nadie, no quiero faltar respeto a nadie, pero quiero saber, nosotros como humanos, como dirigente del movimiento humanista, tenemos que primero, usted dijo, hay que prepararnos. Creo que sigo preparándome, ahorita estoy sacando una diplomatura internacional sobre lo que es la mediación, el arbitraje. Tengo también otra diplomatura internacional sobre lo que son los derechos humanos. Créame que yo sí me preocupo y estoy estudiando todo el tiempo. Quiero irme en esas 2 preguntas. No estoy fuera del tema, tiene que ver con las amnistías y la cuestión política se maneja. Muchas gracias a todos y permítame escucharle, señor asambleísta. Gracias. Listo, le respondo a usted y luego paso con la señora Guadalupe, que también nos ha levantado la mano. A ver, en el tema de las amnistías,
sí se quitó, porque el paquete era mucho más grande, a todos aquellos que no cumplían con los requisitos, especialmente por los que estaban acusados por delitos de corrupción. Todos, absolutamente todos los que se les dio amnistías, ninguno estaba acusado, ni por peculado, ni por cohecho, ni por ningún delito que tenga que ver con delitos contra la administración pública. Ninguno. O sea, podemos revisar el proceso, el historial en la fiscalía de cada uno de ellos. Ninguno. Que hubieron unos que nos presentaron y obviamente esos fueron excluidos de la lista. No todo el paquete que llegó se aprobó. Quizás hay gente que políticamente es mal vista por unos, bien vista por otros, pero nosotros ya en el tema jurídico, no podíamos excluir si cumplían los requisitos. No podíamos, porque hubiese sido tremendamente fatal para el país decir a estos porque me caen bien sí y a estos porque me caen mal no. Porque hubiésemos caído en un tema ya de animadversión. Y se hacía difícil de ir de uno en uno, porque al final del día hubiésemos hecho lo mismo en varios días. Hubo un acuerdo, se formó un equipo jurídico interno de la Asamblea, y esto estuvo supervisado siempre por todos los jurídicos de la Asamblea, de que no pase ninguno. Es más, si se nos hubiese pasado alguno que estaba acusado por delitos de corrupción, si se nos hubiese pasado en la amnistía algunos jueces, la amnistía era inejecutable. No podía detenerse el proceso. Era inejecutable. Es decir, ese proceso contra esa persona tenía que continuar. Pero la ley establece requisitos y ahí repito, ya nosotros caer en tema de juzgamiento por animaversiones, porque hizo esto, porque hizo lo de allá, era caer en subjetividad. Y es difícil en la asamblea eso, porque esas personas mañana nos acusaban de discriminación, por ejemplo. O sea, ¿por qué a mí sí, por qué a él no? ¿O por qué a mí no y a él sí? Entonces, todos, usted puede tener la seguridad y puede coger el listado y revisarlos uno por uno. Ninguno está acusado por delitos contra los fondos públicos. Eso prohíben las amnistías. Eso prohíben las amnistías. Eso no podía ser. Entonces, el resto básicamente entraban, cumplían con los requisitos. No es que yo llevé dos, póngame estos dos, alguien trajo dos más, no. Todos entraron en un solo paquete, en una revisión, y ahí se fue diciendo, estos cumplen y estos no cumplen. Bueno, pues si no cumplen, obviamente se quedó alguna gente que quería, que a lo mejor se merecía, pero ya cuando es por esos delitos no se puede hacer nada. Entonces, ninguno de los que están ahí, repito, estaba acusado por esos tipos de delitos y por eso no podíamos dejarlo afuera. Y aquí ya siendo, yo no lo conocía la mayoría, no los conoceré unos 2, 3 de ese listado, pero yo soy abogado y me tengo que referir a lo que está legalmente escrito. Eso por un lado. En el tema de la señora presidenta, en este momento hay serios problemas con ella en la asamblea. Hay un tema ahí, pues yo no quería entrar en eso, me lo ha preguntado, voy a tratar de hacerlo someramente. Hay dos visiones, hay una visión que dicen que la presidenta está trabajando de la mano con el presidente, y hay una visión que dice que la presidenta no lo está haciendo. Hay una mayoría que en este momento ya no se siente identificado con la presidenta, y hay una minoría que quiere que la presidenta siga. O sea, para ponerlo quizás en líneas gruesas, en términos generales, y no entrar en detalles. Ahora, yo soy miembro del CAL, como la presidenta, que también es miembro del CAL, porque somos 7 miembros del CAL. Lo que yo he dicho, a nosotros, autoridades de la Asamblea, nos nombró el Pleno. Es decir, nuestra máxima autoridad es el Pleno. Y yo he dicho, es mi razonamiento, puedo estar equivocado, puede ser que no coincida con alguno de ustedes. Si el Pleno, que fue quien me nombró, ya no quiere que yo esté aquí, el Pleno tiene todo el derecho de sacarme de autoridad. ¿Por qué? Porque a mí la gente, el pueblo, me eligió asambleísta. Usted no vota por nadie para que vaya o no vaya a ser presidente. Ojo, el proceso de que pretenden destituir a la presidenta es para destituirla solo de la presidencia, es decir, ella seguiría siendo asambleísta.
No es que se la va a sacar de la Asamblea. Hay un problema ahí, repito, quizás de las principales acusaciones son esas. Yo tengo algunos problemas con ella, personalmente sí tengo, no como Darwin Pereira, sino como legislador y fiscalizador, ¿no? Nosotros tenemos desde la Comisión de Educación, desde marzo, pidiéndole que lo traiga el ministro de Finanzas, y no lo trae. No lo trae. O sea, nosotros quizás como Comisión de Educación sí tenemos serios inconvenientes con ella. Le pedimos, le aprobamos como pleno, porque el pleno dispone, ella tiene que cumplir. En febrero, que traiga al ministro de Agricultura, y lo trajo a fines de abril. Ella tiene, para que usted tenga un conocimiento, en su despacho, ahí en el despacho de la presidenta, hace más de 2 meses un sinnúmero de leyes, pero una que a mí me duele mucho que no se trate, porque ella no quiere que se trate, y asumo ahí es que estoy lucubrando un poco que es porque no le conviene al presidente. La ley de reforma a la ley humanitaria, que de humanitaria no tuvo nada. ¿Qué dice esta ley? Que le devolvemos el derecho a los médicos que estuvieron en primera línea en la pandemia para que puedan acceder a un nombramiento a través de acción afirmativa. Y eso ella no lo pone en los debates. Vamos a ir ya para 3 meses pidiéndole que lo ponga para debatirlo, para aprobarlo, para que no sigan votando los médicos a la calle. Y no lo pone en el orden del día. Usted puede ir a la Secretaría de la Asamblea, o es más, en este momento usted puede entrar a la página web de la Asamblea y ver qué proyectos ya han pasado el primer debate, qué proyectos han pasado el segundo debate. Los debates se llevan en las comisiones. Una vez que la comisión tiene listo el informe, solo ella puede, nadie más puede, solo ella puede poner en el orden del día y convocar a sesión para tratar esa ley. Y no quiere tratar el proyecto de reforma a la ley humanitaria. Porque sabe, yo asumo, que sabe que con eso le vamos a beneficiar a los médicos y eso va a implicar que ya los dejen de votar a los médicos a la calle y les empiecen a llamar a concursos para darles el nombramiento. Entonces, quizás ahí, a priori, un poco las razones que nos han llevado a tener estas serias diferencias con la presidenta y que, en vista de que no quiere entender, se ha iniciado un proceso de destitución de la presidencia, no de la curul. Es decir, ella va a dejar de ser presidenta, si es que se la destituye, y va a seguir siendo asambleísta, para no combinar las cosas. ¿Ya? Eso, mi estimado amigo, espero haber resuelto sus preguntas. Tenía la señora Guadalupe, creo que era, pidiéndome también la palabra. Por favor, Muchas con toda confianza. gracias, señor asambleísta. Muchas gracias. ¿Cómo está? Muy buenas noches, señor asambleísta. Un gusto volverlo a ver. Lo vengo a ver después de Salitre. Sí. Qué gusto. Sí, un gusto también. Un gusto para los compañeros que participan de este chat. Y es importante los temas que usted ha puntualizado, el conocimiento y la preparación que necesitan todos los ecuatorianos, en especial los que estamos involucrados en frentes, hablemos en pro de la defensa de los derechos de los agricultores y del sector comercio y servicio del país. Yo pertenezco a la UNAPASAE, soy secretaria nacional y soy miembro del Comité Nacional de Agricultura Familiar y Campesina. Desde esos puntos nosotros hemos estado colaborando en el sentido de que debe buscar un punto de consenso para que el país pueda avanzar y por ende nuestros agricultores puedan salir de la problemática tremenda que se encuentra. Hemos planteado desde diferentes frentes, una de estas ha sido el apoyo a la ley del COSAL, que todavía estamos ahí sin poder y que es la ley que justamente va en defensa de todo el sector agropecuario, en especial de las economías populares y solidarias. Sí necesitaría que se siga impulsando, seguimos en reuniones constantes como gremios, como mediante impulsando esta propuesta. También la problemática de la extinción de la deuda también fue ya planteada, fue entregada en la presidencia para que sea anunciada por el señor presidente. Todavía no hemos recibido respuestas, pero hay buenas acotaciones respecto a la propuesta que hicimos con una base técnica, una investigación de campo que justifica la extinción de la deuda por diferentes razones. Le hicimos llegar a usted también una copia de ese documento en Salitre.
Entonces, con todo ese parámetro, hay una preocupación más adicional, señora asambleísta. Estamos a 6 meses de que entre en funcionamiento el nuevo banco, ¿no es cierto?, de fomento económico. Si nosotros revisamos el acuerdo, el 406, bajo el cual fue creado, dentro de los primera cosa, dentro de la personería que va a dirigir el banco, es exactamente las mismas personas que están dentro de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. Está conformado de la misma manera. Yo soy economista de profesión, no abogado, pero entiendo que no puede ser juez y parte. Entonces, ¿quién va a auditar? Si son ellos mismos quienes van a establecer los rangos de las tasas de interés, y por el otro lado en el banco van a manejar los créditos con esas tasas de interés. Es la primera inconsistencia que existiría, que es sumamente grave. Lo segundo es que el nuevo banco, ¿no es cierto?, pasa a ser un banco nuevamente, como Banecuador, un banco comercial. ¿Sí? Al momento de ser un banco comercial y de paso va a ser un banco de primero y segundo piso. Volvemos a la problemática porque ya le faculta, porque tiene autonomía, de acuerdo al acuerdo que lo está dicho, tiene autonomía de decisión y económica, ¿verdad? Pero en ese momento sucede otro problema, porque al momento de ser de primero y segundo piso, el nuevo banco tiene la potestad de acuerdo a su criterio técnico, delegar a instituciones financieras privadas transferirá cierta operación del banco que se supone debería ser del Estado. Entonces, el momento en que indistintamente que sea Banco Chincha, Banco Guayaquil, Bolivariano, Produbanco o lo que sea, ¿no es cierto? Si yo le delego una función del banco que se supone que es nuestro banco de producción, se supone que es para fomentar el desarrollo, pero ya no es fomento de desarrollo, eso lo tenemos claro, pero esa es la historia que los agricultores y todas las personas tienen, eso ya no existe. Entonces, en ese momento, al pasar a ser administrado, por decir, que nos manden los pymes a la banca privada, obviamente va a haber un cobro de tasa de interés mayor, porque obviamente es un servicio que está dando ese banco a los sectores. ¿Y qué provoca otra vez? El incremento de las tasas de interés. Solo lo de un solo problema que ya se generaría bajo la creación de ese decreto de lo que está normado actualmente. Y algo más grave aún todavía. Ustedes vetaron una ley con toda razón, que fue la llamada del fomento de inversión, que de fomento de la inversión no tenía nada. ¿No es cierto? Si usted revisa ciertos parámetros que tiene la ley de fomento de inversiones, son exactamente los mismos que tiene incluidos el nuevo banco. Si usted revisa en el acuerdo de acción y va a ver dentro de las actividades, precisamente lo que nos quitamos en la ley de fomento de inversión nos los metieron por la creación del nuevo banco. Entonces, con todo ese marco, y mirando atrás con toda la deuda que viene, la liquidadora que nadie se atreve a decir y que muy pocas personas la conocen, que es de carácter privado, que es la liquidadora del Banco Nacional de Fomento, existe una cartera vencida de Banecuador, ¿no es cierto? A la fecha, si uno revisa que ha estado dentro de los procesos de Banecuador y le hago una reseña, mi estimado asambleísta, es que Banecuador cuando pasó de Banco Nacional de Fomento a Banecuador, se hizo un proceso de reestructuración masiva y de forma irresponsable, porque se reestructuraron créditos que en 10, 15 años nunca se habían pagado, y que se reestructuró toda esa cartera con el afán de que pase supuestamente, entre comillas, una cartera AAA, que es la que pasó a Banecuador, y se les dio un periodo de gracia de 2 años. Eso se ejecutó en todas las gerencias a nivel nacional en Banco Nacional de Fomento. Y todos los oficiales de crédito hicieron esas reestructuras con 2 años de gracia.
Entonces, después de los 2 años de gracia de la maravilla, que entre comillas era Banecuador, se volvió a caer porque era lo mismo. Lo único que se hizo es el cambio de la naturaleza del banco, que se volvió en contra de los agricultores, porque se tornó comercial, dejó de ser banca de desarrollo y se empezó a tratar a todos los clientes como una banca definitivamente comercial, sin enfoque de desarrollo. ¿Ya? Con esta problemática sumada a la que viene, la pregunta siguiente es, si va a haber otro proceso de transición y no se extingue la deuda con la propuesta que se está impulsando y esperemos que haya racionalidad y se apruebe la ley, ¿no es cierto? Entonces, también vamos a tener ahí otro vacío, porque viene, al crear el nuevo banco, tenemos un Banecuador que va a estar fatal con su cartera, ya tiene niveles altos, incluso en sucursales que tienen el 49-50% cartera vencida del total, que ya es un problema. Entonces, la pregunta siguiente es, ¿qué van a crear? ¿Otra liquidadora tipo Banco Nacional Fomento de carácter privado? ¿O qué es lo que van a hacer? Porque esos deudores de cartera vencida se van a quedar en el limbo para sacar el nuevo banco adelante. Entonces, mi pregunta, señora asambleísta, con ese parámetro que yo le he expuesto, ¿cuál sería su punto de vista en hallar un punto de neutro para tratar de sacar, porque estaríamos sacando realmente a los pymes de este problema, no los deudores grandes? Estamos hablando de deudores de hasta $20,000. Entonces, son economías que realmente están en quiebra. Si usted ve los reportes del INE, había un detalle que decían que ya no había traspaso de tierras a la gente joven, que ya la mujer no participa dentro de la adquisición de unidades de producción que son de menos de 5 hectáreas. Pero no es que no participa, no es que no quieren que haya transferencia de dominio de los terrenos. Lo que se ve es que la mayoría de las propiedades de las unidades pequeñas familiares están hipotecadas en el banco. Está en Banecuador, está en Banco Nacional. Y obviamente no puede haber traspaso si están hipotecadas y sin solución al problema. Y respecto al traspaso de las mujeres, ¿por qué no hay ese traspaso? Porque normalmente el círculo familiar del agricultor empezó con la cabeza de familia, después siguió la esposa, después los hijos, los nietos, las nueras del empleado de confianza, los vecinos, los amigos y el peón. Y todos están caídos en buró de crédito. ¿Por qué? Porque si usted hace una inyección, con todo respeto, $5,000 no es para sacar adelante una economía familiar. ¿Por qué? Porque los rendimientos de producción que le da ese capital durante 6 meses en la mayoría de los productos, hablamos de la costa, maíz, arroz, soya, no justifica la utilidad que reciben, más aún con los precios, que es otra problemática, y las unidades de producción son demasiado pequeñas para generar con $5,000 una canasta básica por mes, como yo le decía ese día. Entonces, con ese parámetro realmente debería delinearse una política económica, apoyarnos en la política del decenio, para poder realmente diseñar una política que nos permita realmente a los agricultores salir y a pequeños comerciantes. Eso es lo que quería, señora asambleísta, y quería escuchar su punto de vista respecto a de qué manera podríamos financiar, porque la única manera en que vamos a salir es a través de la inversión social, con conciencia social. Ahí sí, definitivamente. A ver, yo creo que hay que aclarar algunas cosas porque podemos, y esto es importante, que chévere que me haya preguntado, en el marco de su exposición hayan salido algunos criterios y me parece que hay que contestar algunas cosas que me parecen importantes. Primero, como asambleístas, como asamblea, no podemos extinguir deudas. Nosotros no podemos anular deudas. O sea, pareció que escuché en alguna exposición que hay una ley que va a anular deudas. No podemos. La anulación de deudas es una potestad exclusiva del Ejecutivo enviando un proyecto a la Asamblea. Pero nosotros no tenemos esa potestad. Se llama iniciativa parlamentaria. Nosotros, todo proyecto de ley que implique fondos del fisco no puede pasar si no tiene aprobación del Ejecutivo. Por ejemplo,
para crear un tributo, un impuesto, nosotros no podemos presentar un proyecto de ley. Para eliminar un impuesto, nosotros como asambleístas no podemos presentar un proyecto de ley. Para modificar, es decir, mañana quisiéramos bajar el IVA del 12 al 10%, no podemos los asambleístas. Para eliminar, anular estas deudas de la banca pública, no podemos presentar un proyecto. Quien tiene que presentar el proyecto para estos casos que le he mencionado es el presidente de la República. Si el proyecto no viene por parte del presidente, yo puedo poner el IVA al 1% como asamblea y aprobarlo en 2 debates. Llega allá y se cae. Si es que llega, porque como hay asambleístas acá, y yo diría todos, conocen la ley, no van a votar por eso. O sea, se va a caer quizás en el primer debate. Quizás ni siquiera llegue al primer debate. Entonces, no sé si le escuché bien, pero pareció que le escuché que hay una ley que va a anular deudas. Si alguien le dijo eso, le mintió. No podemos Estamos nosotros, no presentando una solicitud al presidente. Sí, al presidente la presentamos ya. El presidente quien tendría que mandar a la asamblea. Obviamente, si él lo manda, acá sí, yo le voy toda una apuesta que acá sí hay los votos. Acá ponemos los votos. Es como que mañana el presidente dijera, ¿saben qué? Quiero bajar el IVA al 10%. Si él manda el proyecto, en la asamblea hay votos de sobra. Pero nosotros como asambleístas pretender bajar el IVA no podemos. No nos permite la ley. Eso es importante que quede. La Constitución inclusive establece que la política económica, tributaria y financiera es exclusiva responsabilidad del presidente de la República. Por eso nosotros el proyecto de ley no podemos presentar. No podemos presentar. Y por eso fue que se armó todo este lío con los profesores. Porque el proyecto de ley, ¿sí?, no nace del presidente de la República y el proyecto implicaba fondos públicos. Al final del día, esa ley termina costando 630 millones de dólares. Y por eso fue que el presidente Lasso se opuso. Pero como hizo una mala defensa de la ley, a la final la Corte Constitucional le terminó dando la razón a la Asamblea. Pero eso pasa uno en 1.000.000. No es que nosotros tengamos esa capacidad. Nosotros no podemos mañana decir vamos a subirle el sueldo a todos los empleados, salvo que el presidente mande el proyecto de ley. O sea, en ese tema es importante que también, qué bueno que topamos el caso, porque nosotros no tenemos esa potestad. Una cosa. Así es. Otra cosa que es importante aclararle. El tema del manejo del Banco de Fomento también es de potestad exclusiva del presidente. De potestad exclusiva. Él lo puede hacer de fomento económico, de fomento productivo, de fomento comercial, como él lo quiere. Puede hacer lo que él quiera con el banco porque no pasa por la asamblea esa decisión. Es una decisión exclusiva de él. Es exclusiva de cualquiera que esté en la presidencia de la República. Mañana viene otro presidente, le cambia el nombre y lo vuelve a hacer como él quiere. Porque es un banco que está bajo la potestad del Ministerio de Agricultura, que es quien preside el directorio, pero obviamente quien manda ahí es el presidente de la República. Entonces, es un tema así. Es un tema que cada cosa en su lugar. Nosotros ahí no tenemos, como se dice comúnmente, vela en ese entierro. ¿Qué podemos fiscalizar? ¿Qué podemos fiscalizar? Que no se roben la plata, que no se lleven los activos del banco, que no le hagan créditos vinculados. Esas cosas podemos fiscalizar. Fiscalizar. Pero decirle al presidente, no haga eso, hágalo de acá, cambie el banco, póngale esta modalidad, no podemos. Lo que yo supe, usted es economista, usted es técnica en la materia, más que yo, que generalmente hacen esto es para maquillar las cifras del banco. Porque hay una norma técnica, el banco no deja de ser banco. Es un banco como el Banco del Pichincha, como cualquier otro banco. Es un banco, que sea un banco público, que sea un banco denominado de fomento con un objetivo social, es otra cosa. Pero al final del día termina estando bajo la supervisión de la Superintendencia de Bancos y de la Junta de Política Monetaria, de Regulación Monetaria y Financiera, de las dos juntas que ahora hay ahora. Y establecen estas juntas, y la Superintendencia de Bancos, niveles técnicos de morosidad. Más o menos la morosidad en el país hasta el año pasado estaba en el 2.5, 3%, pero el Banco de Fomento tenía una morosidad, como usted muy bien lo acaba de nombrar, que superaba el 40%. La ley establece que esos bancos deben ser intervenidos. Entonces lo que hacen los gobiernos es cuando ya la morosidad les llega a un punto en el que no pueden controlarla, liquidan el banco y como que crean otro banco.
Es una forma de maquillar los números. Entonces aparecen ante la superintendencia, ante las juntas de política y regulación monetaria, ante la Junta de Política Financiera, como un nuevo banco, con cero morosidad, con cero créditos en rojo, con cero números en cero. Entonces arranca de nuevo. Y lo que usted dice, pasan ese anterior banco a una liquidadora y empiezan los problemas, que la deuda muchas veces la venden, a la que es buena, a la que es mala no saben qué hacerse, etc. O sea, más si es una forma de maquillar las cifras. Y viniendo de un banquero como Lazo, estoy casi seguro que va a ser como usted dice, que va a permitir que ciertas operaciones del banco los asuma o los absuelvan otros bancos. Eso es potestad exclusiva, lamentablemente, y lo digo muy a pesar de que no quisiera que sea así, del presidente de la República. Nosotros quisiéramos que el presidente hiciera otras cosas. O sea, yo, por ejemplo, quisiera que el presidente no mande la plata al extranjero. Yo tengo los reportes de la plata que tenemos en el extranjero, porque la pedí como asambleísta, a marzo, al 31 de marzo. Tenemos como Ecuador 8.200 millones de dólares en el extranjero. Pero lo que pasa es que estamos garantizando el pago de la deuda y el cumplimiento para tener a futuro más de usted con 1.000 millones, usted soluciona el problema de la seguridad en el país. Con otros 1.000 millones, soluciona el problema de la salud. Y con otros 1.000 millones, soluciona el problema de los cupos en la universidad y de la educación. Es decir, yo traería, si yo fuera presidente, 3.000 millones y los inyectaría a la economía del Ecuador. Y el presidente no quiere. No hay plata ni para los materiales de la cédula. Y prefiere tener la plata allá. O sea, nosotros nos estamos dando, voy a poner un ejemplo en micro. O sea, ustedes, madre de familia, con su esposo, deciden poner la plata en el banco, pero en la casa comer arroz con huevo. Pero en la casa ponerse una camisa rota, una blusa rota, andar sin zapatos, comer 2 veces al día, pero usted quiere quedar bien con el banco. Entonces tiene toda la plata amontonada en el banco, tiene 8.000 dólares en el banco y en la casa no tiene que comer. Eso es lo que nos está haciendo el gobierno en los actuales momentos. Que quisiéramos hacer algo contra eso, no podemos porque dice la ley que la política económica es exclusiva del presidente, que es inhumano. Es inhumano porque en los hospitales no tenemos ni paracetamol, pero tenemos 8.000 millones de dólares allá, con 1.000 millones. Con 1.000 millones solucionamos el problema de la medicina en los hospitales y de los médicos y de todo este tema. O sea, yo traería 3.000, 4.000 dólares de la Reserva Monetaria Internacional porque no hace nada, excepto lo que usted dice, garantizar deuda. Es decir, que la banca extranjera me pueda prestar plata. ¿Y cuánto me presta la banca extranjera? La banca extranjera me presta 1.000, me presta 2.000. En pocas palabras, y usted que es técnico en finanzas me va a entender, me está prestando mi propia plata. Me están prestando mi propia plata. Y sobre eso me están cobrando intereses. Porque también revisé por los rendimientos financieros. Sobre la plata que tenemos allá no ganamos más del 1%. Pero la plata que nos prestan, tenemos que pagar el 4, el 5%. ¿Sí? A China creo que le pagamos el 9%. O sea, nuestra propia plata. O sea, esto es una locura lo que le estoy contando. Parece chiste, parece broma. Pero es una dolorosa realidad. Entonces, ya aterrizando un poco en su pregunta, me duele mucho. Voy a revisar el tema de la creación de este banco. Casualmente hoy estuve leyendo algunas novedades del Banco de Fomento Productivo, me parece que se llama. Fomento económico. Fomento económico. Y si es que alguna cosa está en nuestras atribuciones, detener, frenar, llamarlo al ministro de Agricultura, a la Asamblea, cuente con ello. Vamos a seguir conversando este tema. Asumo que vamos a seguir un poco ya en la Asamblea revisando el CONSAL, que de mil amores, obviamente, pues en lo que haya como aprobar, vamos a aprobar. Y vamos para adelante. Alguien tenía yo en la lista, me parece que era, a ver, ¿quién está aquí en la lista? Veamos quién sigue. José Lourdes. Por favor, señor Lourdes. Perdón que le hemos hecho esperar. Está con el micrófono apagado, José. Ya se olvida usted de los compañeros que estuvimos. Que te tiene que poner José Luis. La verdad que no contestan los teléfonos. No contestan los teléfonos. Ya creo que, ya como es asambleísta, bueno, sinceramente se ha olvidado un poco de los míos. No te veía. Cuéntame, José Luis, qué gusto saludarte. Sí, muy preocupado porque la verdad, bueno,
aquí hay algunas personas que saben mucho de política económica, dirigentes sociales, bueno, el compañero que intervino anteriormente. Usted sabe que ya, lógicamente, pertenezco a otra organización política. Usted sabe que yo estoy con el compañero Jaco Pérez en Somos Agua, pero eso no me quita también de ser un luchador social. Yo vengo también de las filas universitarias, barriales, y lógicamente cuando usted supo, cuando nos conocimos en Riobamba, le di claras muestras de esa situación. Bueno, en este caso voy a ser un poco más concreto. Yo soy docente, pertenezco al Magisterio Fiscal hace 15 años. Usted puso un ejemplo claro de lo que es el veto parcial, el veto total y también lo que es en la Asamblea, en la situación de las mayorías, ¿no? En este caso, al momento de pasar un proyecto de ley. Mi pregunta es concretamente sobre las luchas sociales. Quiero que usted me diga cuál es la diferencia entre revolución y resistencia. Y mi segunda pregunta es, ¿qué va a pasar con el proyecto de ley que se dio con la equiparación de los sueldos a los docentes? Porque eso ya pasó el Ejecutivo. Y quería ver su punto de vista si en realidad, en cuánto tiempo el presidente tiene para tener ese proyecto de ley como ya en el registro oficial, porque tiene que enviar a la Asamblea, lógicamente con puede ser un veto parcial o puede ser también, en este caso, aceptar lo que es la constitucionalidad de esta ley que ya se vio en la Corte Constitucional. Esa fue mi pregunta, Darwin. A ver, vamos con la primera. Gracias, qué gusto, José Luis. No te reconocía porque por el nombre era que te pongas José Luis y ahí sí ya te reconozco. A ver, José Luis, la primera. Qué gusto saludarte primero los tiempos, ¿no? Un abrazo. A ver, revolución es cambiar todo. Cambiar todo. O sea, hay gente que hizo una media revolución, hizo una revolución a medias. No, no hay la revolución a medias. La revolución es el cambio total de algo. La revolución cubana, que siempre es la que quizás es un mejor ejemplo que tenemos, ¿no? Se pasaron del modelo capitalista al modelo socialista y cambiaron todo. Eso es una revolución. Cuando tú cambias un modelo, un sistema, voy a revolucionar mi forma de vida, ahora bebo mucho, voy a hacer un cambio total, ya no voy a beber, es una revolución, se hizo una revolución en mi vida. Eso es revolución, o sea, darle la vuelta a algo y cambiarlo totalmente. Eso es una revolución, ¿no? Resistencia, obviamente, es entender que no puedo cambiar el sistema, lo que tengo, pero tengo que resistir, como decimos comúnmente en la costa, tengo que aguantar. O sea, tengo que ver cómo logro sobrevivir en medio de este sistema. Eso es resistir, luchar, dar guerra. Estoy consciente de que algún día llegará la revolución, pero hasta que la revolución llegue voy a resistir, voy a soportar este tema y voy a inventármelas de una o de otra manera para levantar mi voz de protesta sin morir en el intento. O sea, eso es una resistencia. Somos la resistencia, dice mucha gente, ¿no? Porque sabemos que no podemos en este momento hacer una revolución, pero por lo menos tenemos que resistir hasta que haya una fuerza, quizás en nuestra generación, quizás en las futuras generaciones, que revolucionen esto. Pero si no hay resistencia, yo diría que no se allana el camino a la revolución, en pocas palabras. O sea, la resistencia es muy importante. Eso es la primera parte. La segunda parte, el tema de la equiparación docente. La equiparación docente es una realidad, estimado José Luis. El presidente ya no tiene nada que hacer. Ya no tiene nada que hacer. La equiparación docente en este momento pasa a manos de la Asamblea, no para votar, no para discutir. Lo que la ley establece es que cuando hay un veto del presidente por inconstitucionalidad, que fue lo que pretendió hacer, vetar la ley, es decir, oponerse, decir no va el aumento, pero como la ley estaba en la Corte Constitucional por un tema que creo que la mayoría de los docentes saben, la Corte Constitucional toma el veto del presidente y se preste para acá eso. La Corte revisa y le dice, oiga, usted está mal, no sirve su veto.
La ley dice que cuando la Corte dice eso, la ley regresa a la Asamblea ya no para ningún debate, sino para que la Asamblea la mande a publicar al registro oficial. Entonces, el presidente hábilmente ha pedido una ampliación de la sentencia de la Corte. Pero la ampliación le va a demorar 8 días, 15 días, no le va a demorar más. Y al final del día, lo que le va a hacer a la Corte es aclararle. Tiene que pagar la subida de los sueldos. Eso, en este momento, estimado José Luis, yo me tengo que decir que es una realidad. Solo falta que la Corte nos notifique oficialmente a la Asamblea. Y repito, no tiene que haber ningún debate. Va llegando la notificación y nosotros vamos mandando al registro oficial a que se publique. Y va la nueva tabla salarial de los docentes. Eso estamos yo diría horas, o a 10, si es que no es horas de que eso suceda. Solo esperamos la notificación de la Corte. Nada más, entonces, eso es una realidad. Y eso es un triunfo de los docentes y también, obviamente, de esta asamblea que se la jugó. Porque fuimos nosotros quienes elaboramos la nueva tabla salarial y dijimos, esto merecen ganar los docentes. Y el presidente quiso oponerse, pero la Corte le dijo, no, está equivocado. Pero de acuerdo yo quería hacer también una puntualización. De acuerdo a la escala del alza salarial, la categoría que se beneficia es la categoría C, porque tiene una alza salarial de $434, más en todo caso la A y B y ¿cómo es? La D y la E igualmente son $168 de acuerdo a esa escala. Entonces, aquí lo que sale más beneficiado, ¿por qué sale beneficiado la categoría C? No tengo la tabla a la mano, pero recuerdo la categoría G que sube de 525 a 830, o sea, son casi 300 y algo más de dólares, los que estaban en un nivel extremadamente bajo. No, la categoría C, ante las otras, sube $434. Claro, o sea, que unos tenían que subir más y otros subir menos porque no podemos subir exactamente lo mismo. La palabra es equiparación. Entonces, unos estaban en una escala que no debían estar y tratábamos de ir subiéndolos según escala. Si subirle a todos los docentes lo mismo hubiese sido demagógico, ¿no? Pues había que a unos subirles más, a otros subirles de acuerdo a la siguiente tabla, porque los equiparamos a los SP del sector público. En este sentido, no puede haber, no podía haber una igualdad entre todos. Eso fue un poco difícil, ¿no? Ahí tuvimos que mediar un poco y entiendo que los que llegan a la categoría C, pues luego los que tengan a la B, a la A, van a tener sueldos ya más dignos, ¿no? Haber subido de 500, que era la parte que más me preocupaba, de 525 a 830, también me parece que es loable, ¿no? A ver, ¿quién más está en la lista? Si no, para continuar. A ver, no, creo que ya estamos con todos. Bien, entonces, vamos a avanzar un poco, compañeros, porque ya se nos ha ido la noche para ir concluyendo, ¿no? Entonces, a ver, ¿quién vio la película antes que nada? Vamos a ver aquí quién vio la película. Estoy nueva, no he visto la película, no sabía que había que ver. ¿Quién vio la película? Nadie vio la película. Si no, les va a tocar repetir la tarea. ¿Alguien de los de aquí que haya visto la película? Compañero Ormaza. Muy buenas noches, abogado. Yo tenía también unas 3 inquietudes, entre ellas, bueno, dentro de su trayectoria como asambleísta, en vista de su función que es legislar y fiscalizar, bueno, en el trayecto de esas cuestiones, ¿ha recibido alguna amenaza que lo ha hecho como dudar de su acción? ¿O lo ha hecho como detenerse un poquito? Y la otra pregunta era, la inquietud era, ¿por qué la asamblea en el momento que dieron a ver, ¿cómo se llama? Se dice, la amnistía, ¿por qué la hicieron en esa hora? Sí, esas son las preguntas. Ya, y sobre la película sí la vi, interesantísima. No sé, bueno, a veces los líderes comunitarios, la acción social, a veces no se nace con eso, ¿no? Sino que hay personas que en la cual vamos un poquito a poco descubriendo según las necesidades, según también la falta
de autoridad, la falta de obra, de necesidades, hacen que surjan estos líderes o estos luchadores por la acción social. Muchas gracias. Gracias. A ver, la dimos a esa hora la amnistía porque era un poco difícil suspender la sesión, era una sola sesión. Entonces, entre el debate y se habían puesto otros puntos al orden del día, y honestamente teníamos un poco de presión de los luchadores sociales, que era quien les iba a beneficiar esta amnistía. Unos quizás no tenían ningún problema, pero habían otros que tenían que estar gastando en abogados para acudir a audiencias, que tenían que estar gastando en abogados para viajar. Le voy a poner un ejemplo. Había algunos que vivían en una comunidad a 1 hora, 2 horas de la Tacunga, y el proceso lo de Quito. Gente de escasos recursos económicos. Entonces, era difícil seguir haciendo esperar a esa gente. O sea, para mí valió la pena el sacrificio. Y a propósito que lo que me pregunta, yo voté a favor de las amnistías porque me parece, hacíamos justicia. Quizás no con todos, quizás algunos pues la estaban pasando, no tenían ningún problema, pero había otros que sí estaban pasándola bien mal. Entonces, era preferible que esa gente se libre de esos problemas y para mí, si nos hubiese tocado amanecernos casi como nos amanecimos, porque fue a las 4 de la mañana ya la votación, yo no hubiese permitido que la sesión se suspenda, ¿no? Eso en el tema de las amnistías. No recuerdo la otra pregunta, pero a propósito, pues sí, efectivamente la película en la que ustedes van a ver, que espero que la vean, se llama La historia de Chico Méndez, también se conoce como Temporada de Incendios o como Estación Ardiente, está en YouTube, la pueden ver. Hay algunas, pero hay una, busquen y hay unas que están más nítidas. Efectivamente nos enseña un poco la lucha social y bien dicho lo que te ha dicho compañero Ormaza, el tema de, con esto muchas veces no se nace. Yo le pongo un ejemplo. Yo en escuela tenía vergüenza, pánico escénico pararme al frente. Y tenía compañeros, en cambio, que le decían, ven a cantar una canción y cantaban, bailaban y hacían de todo, ¿no? Y decía, ¿cómo tienen eso? Y hoy en día tengo la capacidad de pararme en público y hablar sin ningún problema. O sea, lo que usted dice, esto no se nace, esto más bien como que uno lo aprende en base a la necesidad y en base a los problemas que hemos tenido. Una historia importante que la van a ver ahí, que supongo que usted la vio, no necesariamente por ser un gran líder, como llegó a ser Chico Méndez, se gana una elección. Chico Méndez participa en una elección y pierde largo. O sea, le dicen, sacaste el 10% de la votación. O sea, perdió, pero larguísimo. Entonces, es una película muy interesante, ¿no? La van a ver y me gustaría que no solamente vean la película, repito, se llama Chico Méndez, o también aparece como Temporada de Incendios o como Estación Ardiente. Está en YouTube, entonces es un poco fácil encontrarla para no estar buscándola en otros lados. Está en español, ¿sí? El actor, no sé si lo reconocieron, es Raúl Julia. El actor de la película es el que hizo Los Locos Adams, ¿ya? Pero tiene una actuación fenomenal en la película, ¿no? Y al final del día, que es quizás lo que a mí más me gusta, son los resultados de la lucha. 1.010.000 hectáreas se declararon reserva gracias a la lucha en Brasil. Y la reserva se llama Chico Méndez. Se llama la película que me está preguntando Gabriela, se llama Chico Méndez, o búsquela también como Temporada de Incendios. ¿Ya? Yo la busqué en YouTube y la encontré como Temporada de Incendios Chico Méndez, si usted quiere ubicarla así. Y les decía que me gustaría que también vean, sí, correcto, Chico Méndez, que también vean o escuchen la canción de Maná. La canción de Maná se llama Cuando los Ángeles Lloran. Maná se entera de esta historia, creo que todos conocen el grupo Maná, grupo de México, se entera de esta historia y le hace una canción. Le hace una canción a Chico Méndez. Hay una canción muy bonita, muy sentimental de Maná, que se llama Cuando los Ángeles Lloran. Es una canción dedicada a Chico Méndez, dedicada a la historia de Chico Méndez. Y ahí cuentan todo. Ahí incluso habla de que el presidente de la República supo quién mató a Chico Méndez y que no hicieron nada. Es más, el gobierno, el Estado, facilita la fuga de los criminales, de quienes mataron a Chico Méndez. El Estado, por eso Maná habla de que lo sabía Collor de Mello y lo sabía la policía. Dice, en ese tiempo era presidente Fernando Collor de Mello en Brasil.
O sea, el Estado fue cómplice, no solamente de la muerte de Chico Méndez, porque antes de Chico había otro que era el líder, y dejaron en la impunidad los asesinatos de la gente que peleó por la reserva, y todos los muertos quedaron hasta el día de hoy en la impunidad. Pero lo de Chico es mucho más grave, porque saben quién lo mató. De él hay testigos de quién lo mandó a matar. Y el Estado, repito, los toma presos, con los testimonios los condenan, y al final el Estado permite que estos tipos se pugnen. Les da facilidades para que se vayan. O sea, el crimen ya quedó al final del día en la impunidad. Es una historia, repito, muy bonita. Van a aprender algunas lecciones cuando Chico Méndez, por ejemplo, intenta eludir la responsabilidad, porque a él lo tortura la policía, lo castiga. Entonces él dice, chuta, esto no es para mí, me voy. Y intenta ir del pueblo, y cuando en el camino, que ya se estaba yendo desde el bus, logra observar cómo entraban los tractores, cómo entraba la maquinaria, los tanqueros para deforestar la selva, y se baja en medio camino del bus. Y esa es la parte quizás que le da la vuelta a la historia. Porque él iba a vivir, él se iba a ir del pueblo. O sea, no aguantó tanta tortura a él, a cómo torturaban a toda la gente para que no se opongan a las deforestaciones. Entonces, esa es la historia quizás de los luchadores sociales. Esa es la conciencia. Cuando él ve eso, yo diría que ahí tuvo conciencia social. Se dijo, no puedo huir de esto. Es mi responsabilidad, me debo quedar, me debo regresar. Y me parece muy importante el papel que les comentaba en la primera clase que juega la esposa. Si usted como luchador social debe buscar a alguien que más o menos piense como usted, ¿no? Que tenga alguna sintonía. Lo de la esposa es fenomenal, y Maná la reconoce. Maná en la canción habla de la esposa, habla de los hijos. La esposa siempre estuvo al lado del Chico en todo momento hasta el día de la muerte, ¿no? Son lecciones importantes que van a aprender de esta película, y yo sí les recomiendo que la vean. Quiero con esto ya despedirme. Señor asambleísta, Ha sido me faltó una pregunta, clase señor asambleísta, don Darwin. espectacular. Han sido unos sábados muy entretenidos con ustedes. Gracias por sus preguntas. No es que les digo adiós, porque este tema a mí me pone en la palestra pública y nos vamos a seguir viendo. Les quiero dejar a sus órdenes las puertas de mi oficina en la asamblea abiertas. Yo generalmente estoy hasta el viernes en Quito, siempre paso hasta el viernes, trato de venir el fin de semana a Machala, pero ahora estoy recorriendo el país. En todo caso, cuando vayan a Quito, pues siempre me van a encontrar en algún lado, en alguna sesión en la asamblea. Entonces, ¿cuándo viene a Santo Domingo? Y ¿Cuándo viene a Santo César, Domingo? Que siempre estamos en contacto, tiene mi número, tiene la forma de contactarse conmigo, y no hay oportunidad de estar por cada una de sus ciudades. Cuando vaya, pues ojalá podamos darnos un abrazo. Buenas noches, ojalá venga también a España, a Europa. Qué gusto, qué gusto del otro lado del Atlántico que nos saludan. Y saludos. Un abrazo para todos. Ojalá pueda ir también fuera del país. No he salido sí, aquí yo le del país. esperaremos, asambleísta. Un saludo desde acá, Madrid. Chévere. Un saludo para Madrid. Qué gusto, ¿eh? Un saludo para todos los compatriotas. Para todos los compatriotas. Para mí, revista de vital importancia a los compatriotas que por las situaciones que hayan tenido que salir del país, no se olvidan de este terruño al que debemos seguir queriendo tanto. Un abrazo para todos. Tienen un servidor aquí, repito, más allá de las diferencias políticas. Yo no le voy a pedir a nadie que piense como piensa mi partido o como pienso yo, porque yo he tenido hasta problemas en mi propio partido, porque tengo mis convicciones, tengo mi conciencia social, y creo que voy a poder seguir caminando por las calles con la frente en alto. Ya me acordé de la pregunta que no se la contesté al compañero Ormaza. Si me han amenazado. Gracias. Hasta el día de hoy no he recibido mayor amenaza. La única amenaza que me hicieron fue justamente en el tema de los docentes. Nos dijeron que si aprobábamos el sueldo desobedecíamos a la Corte Constitucional y nos mandaban a la casa. Lo destituían, ¿no? Porque la Corte decía que no se podía aprobar el sueldo si no había financiamiento.
por más que buscamos el pronunciamiento del ministro de Finanzas, no quiso dar el pronunciamiento y tuvimos que aprobar la subida de los sueldos. Y ahí fue la única vez que nos amenazaron, nos dijeron, si ustedes aprueban eso, los va a destituir la Corte Constitucional. Aquí estamos, no nos ha destituido y nos vamos a seguir jugando por los agricultores, nos vamos a seguir jugando por los profesores, nos vamos a seguir jugando por los estudiantes y por la gente, pues, que es mi gente de la que yo vengo y a la que cuando termine mi periodo voy a regresar. Repito, no soy empresario, no tengo riquezas, soy un hombre de carne y hueso, común y corriente, sencillo y humilde. Un abrazo para todos. Muchas gracias. Igualmente. Gracias. Gracias, César. Creo que se nos fue Saludos, César. Andrés Mendoza. Me despido, parece que no está César por aquí. Un abrazo para todos, ¿ah? Buenas Gracias, noches. Darwin, a ti. No se olviden de ver la película, Muchísimas, no se olviden. Muchísimas gracias. Sí, la canción también. Yupaychani. Buenas noches, saludos cordiales. Gracias, asambleísta Darwin. Buenas noches, un excelente domingo para todos.